Bienvenido a tu devocional diario. La palabra tiene magia. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este nuevo devocional, hoy 19 de noviembre del año 2024. Y hoy martes tenemos una linda palabra de parte de nuestro Dios. Con cada versículo que Dios escribe esperanza y renovación en el corazón de los que creen. Así que no te pierdas este devocional, el cual hemos titulado en esta mañana Transformación Divina. Transformación Divina. Yo te invito para que no te desconectes y no te pierdas este mensaje en esta mañana de hoy martes. Dice la Biblia en esta mañana en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Transformación divina. En una ocasión un rey, estando él en su reino, un reino próspero, un reino que tenía bastantes riquezas, pero tenía un vacío en su corazón. En una ocasión este rey exploraba entre los antiguos almacenes, entre las bibliotecas que habían dentro de su reino, y encontró un libro empolvado, un libro viejo, descuidado, y lo abrió y encontró que en él habían grandes secretos de sabiduría ancestral. Él comenzó a leer este libro, se intrigó por la lectura de aquel libro viejo, olvidado, y este libro comenzó a enseñarles valores y de cómo saber tratar las personas. Y comenzó a enseñarles con temas de amor, temas quizás de compasión. Y este rey entendió que la mejor forma de gobernar un reino era a través de la compasión, del amor, de la justicia, de los valores. Y decidió tener un cambio siguiendo las instrucciones de aquel libro de sabiduría ancestral. Al pasar el tiempo, su gobierno fue mejorando, el reino fue mucho más próspero y su vida tuvo un cambio y un rumbo muy diferente. El rey entendió que encontrar este libro no fue casualidad, sino que este libro no solamente transformó su vida, sino que transformó su reino, su pueblo. Y esto nos lleva a pensar muchas veces que la palabra de Dios es igual a esta historia de aquel rey. Muchas ocasiones estamos atados, estamos abrumados, vacíos como aquel rey, y necesitamos algo que nos llene. Y solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Solamente la Biblia tiene el poder suficiente para transformar, para ayudarnos a tener una vida nueva, una vida que está regida bajo la justicia, valores, bajo lo que necesitamos. En pocas palabras, la Biblia tiene el poder para transformarnos de una manera divina, diferente, sobrenatural. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué la Biblia la podemos considerar como la palabra de Dios? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué ese libro quizás tan antiguo, ese libro tan viejo que ha trascendido hasta ahora, hasta el día de hoy, es la palabra de Dios? Y es la palabra de Dios porque tiene un poder para transformar vidas, porque tiene un poder para transformar de manera divina. Y te lo voy a demostrar a través de este pasaje. Y quiero compartirte 5 aspectos que debemos ver
que el escritor de Hebreos nos menciona acerca de la palabra de Dios, la cual hace que la palabra de Dios sea un libro no solamente ancestral, un libro no solamente con bastante sabiduría, sino un libro que transforma vidas de una manera divina, de una manera sobrenatural. Y el primer aspecto que nombra el escritor de Hebreos es que la palabra es viva y eficaz. Si leemos, dice la palabra de Dios es viva y eficaz en el versículo que acabamos de leer. Y cuando habla de viva y eficaz, no está diciendo que la palabra de Dios respira. Cuando habla de viva, el escritor de Hebreos está haciendo referencia a que es dinámica. Tiene una acción, cumple algo, cumple un trabajo en una persona. Y cuando hablamos de eficaz es que es infalible, no falla. La palabra de Dios nunca falla. Por eso la necesitamos tanto. Por eso hoy en día lo que más necesita el ser humano es conocer a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo, y las escrituras dan testimonio de mí. Y es importante conocer a Jesús. Y solamente la palabra de Dios, que es viva, que actúa, que es dinámica, que tiene un trabajo y que es infalible y que no falla y que puede llegar a una persona, es la que necesitamos hoy en día. Número 2. El segundo aspecto importante que el escritor de Hebreos nos menciona de por qué la palabra de Dios es aquel libro, aquellas palabras que transforman de manera divina la vida de una persona, es porque es cortante como una espada de dos filos. Es cortante como una espada de dos filos. ¿Qué se refiere el escritor con esto? Número 1, está refiriendo que es como un arma de defensa y ataque a la vez. Tú te puedes defender y atacar con la palabra de Dios. Pero número 2, se enfatiza en que la palabra de Dios puede romper, puede cortar todo, por muy duro que sea. Hace referencia a la dureza de nuestros corazones. Hay libros que no pueden llegar al corazón del hombre. La palabra de Dios es la única que puede cortar, que puede llegar hasta el corazón del hombre. Por muy duro que sea, no hay nada que pueda contra ella. Número 3, el tercer aspecto que demuestra que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar una vida de manera divina, es porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. El escritor de Hebreos dice algo: penetra, es decir, llega hasta toda área del hombre. Y él hace algo importante, nombra al espíritu. Recuerde que la esencia del ser humano es el espíritu. Recordemos que el ser humano está compuesto por emociones, por sentimientos, por el intelecto, está compuesto por muchas áreas. Y solamente la palabra de Dios puede llegar a cada una de ellas. Solamente la palabra de Dios hace que la vida completa del ser humano sea transformada. Por eso es la palabra de Dios. Número 4. El quinto aspecto que demuestra que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar una vida de manera divina es que discierne los pensamientos. Cuando hablamos de discernir, estamos hablando de conocer. Solamente la palabra de Dios conoce nuestros pensamientos y es la que nos ayuda a reflexionar, a pensar de manera coherente, de manera acorde a la justicia, al amor, a los valores, a lo que Dios tiene establecido. Por eso necesitamos hoy que las escuelas, que las familias, que en cada lugar haya la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios discierne, conoce los pensamientos del ser humano, y no solamente los pensamientos, sino que viene una quinta cosa: discierne las intenciones del corazón, es decir, conoce sus sentimientos, emociones, discierne qué es lo que queremos y con qué intención lo hacemos. Es decir, que en pocas palabras, la palabra de Dios nos ayuda a sacar a la luz lo que tenemos. No podemos escapar de Dios, no podemos ocultar nada. Por eso podemos decir hoy en día que la Biblia es un libro tan eficaz, es un libro que demuestra que es la palabra de Dios. Y todas estas características que acabo de nombrar no lo tiene cualquier libro. Y puedo nombrarte muchas más, pero bíblicamente esas características no las tiene ningún libro. No hay ningún libro que sea vivo, que sea dinámico, no hay ningún libro que sea tan
tan eficaz como la Biblia. No hay un libro que sea tan cortante, que llegue hasta lo más profundo de un ser humano. No hay un libro que discierna los pensamientos. No hay un libro que discierna las intenciones que hay en el corazón del ser humano. Solamente la Biblia. Por eso puedo decir que la Biblia es un libro que transforma las vidas de una manera divina, sobrenatural, que no hay otras palabras que el ser humano pueda necesitar. Y hoy te quiero decir que tú y yo necesitamos de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos de enamorarnos del Señor. Tú puedes orar mucho, pero necesitas de la palabra de Dios. Necesitas de esa palabra viva que actúe en tu vida. Y hoy te invito para que hoy tu vida la vuelvas una vida llena de lectura, llena de palabra de Dios, que la vivas, que conozcas a Jesús a través de la Biblia. Hoy te invito para que hoy, aparte de la oración, tengas una vida de lectura, de estudio, de reflexión a través de la palabra de Dios. Recuerde que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, el versículo 8, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que está escrito. Y dice algo importante: y todo te saldrá bien. Necesitamos de la Biblia para que nuestra vida sea especial, para que al igual que la historia que conté al inicio del rey, tengamos una vida diferente, transformada, pero solamente lo puede hacer la palabra de Dios. No olvides, con cada versículo Dios escribe esperanza y renovación en el corazón de los que creen. Así que no olvides este mensaje en esta mañana de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Señor en esta mañana, porque reconocemos que necesitamos de tu palabra. Y hoy en esos momentos difíciles, en esos momentos, Señor, que necesitamos de esas palabras de sabiduría, de esas palabras que es el complemento en nuestra vida, que nos dan vida eterna, Señor Dios. Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a meditar. Ayúdanos a buscar tu rostro a través de ella, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que tienen necesidad, Señor, que tu palabra sea la fortaleza, Señor, en estos momentos. Que ellos puedan afrontar cualquier circunstancia y se apoyen sobre tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es como una espada de dos filos. Es la que discierne los pensamientos, la que discierne las intenciones del corazón del ser humano, Señor. Tu palabra transforma de una manera divina nuestras vidas. Yo te pido una transformación sobre la vida de aquellos que me están escuchando, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, a sus áreas más profundas, Señor. A sus áreas más débiles, Dios. Y que sea actuando de una manera eficaz como lo hace y como lo hará continuamente, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides, comparte el devocional con todos tus contactos. Recuerda que estamos de martes a viernes compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Hoy te deseo que la gracia, el amor, la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y por apoyarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día de hoy. Este fue tu devocional diario.